Hermanos, buenos días. Hace tiempito que no hablamos, ¿verdad? Y vamos a ver si hablamos hoy un poquito. Siempre un saludo de la Iglesia Presbiteriana Reformada en San Juan, a todos ustedes y a la obra de la OPC en Puerto Rico, que cubre los 4 puntos cardinales. Están lejos, todas las iglesias están lejos. Una en Mayagüez, otra en Arecibo, 2 en San Juan, una en Guayama, la otra en San Sebastián, que hay que atravesar Lares para llegar, todas están lejos. Pero así el Señor ha querido, ¿verdad? Y damos gracias a Dios por eso. Vamos a Juan, capítulo 12, versículos del 1 al 10. Juan 12, versículos del 1 al 10, en esta hermosa, todavía mañana del Señor. Dice así la palabra de Dios. 6 días antes de la Pascua vino Jesús a Betania, donde estaba Lázaro, el que había estado muerto y a quien había resucitado de los muertos. Y le hicieron allí una cena, Marta servía y Lázaro era uno de los que estaban sentados a la mesa con él. Entonces María tomó una libra de perfume de nardo puro, de mucho precio, y ungió los pies de Jesús y los enjugó con sus cabellos, y la casa se llenó del olor del perfume. Y dijo uno de sus discípulos, Judas Iscariote, hijo de Simón, el que le había de entregar, ¿por qué no fue este perfume vendido por 300 denarios y dado a los pobres? Pero dijo esto no porque se cuidaba de los pobres, sino porque era ladrón y teniendo la bolsa sustraía de lo que echaba en ella. Entonces Jesús dijo, déjala para el día de mi sepultura ha guardado esto, porque a los pobres siempre los tendréis con vosotros, mas a mí no siempre me tendréis. Gran multitud de los judíos supieron entonces que él estaba allí y vinieron, no solamente por causa de Jesús, sino también para ver a Lázaro, a quien había resucitado de los muertos. Pero los principales sacerdotes acordaron dar muerte también a Lázaro. Y añadimos el versículo 11, porque a causa de él muchos de los judíos se apartaban y creían en Jesús. ¿Sabe, hermano? En muchos eventos en la vida de uno, donde uno ha planeado algo y lo tiene uno bien armadito, aparece regularmente un aguafiesta. Los aguafiestas muchas veces son personas que observan detalles que usted no ha observado en su euforia de realizar lo que usted quiere realizar, ¿verdad? Y ya usted tiene todo planeado, esto va a salir así, nada lo va a impedir, pero hay alguien, regularmente nuestras esposas, ven más que lo que usted ve. ¿Oyó? Hay un cuento muy famoso que ustedes deben conocer, y creo que conocen los detalles, pero es bueno. Es la historia de ponerle el cascabel al gato. ¿Sabe algo? Se reunieron los ratones jóvenes y tenían un problema con el gato del lugar. Y es que estaba matando a todos sus amigos. El gato, como cazador al fin, ¿verdad? Natural, hacía su trabajo. Y los jóvenes se unieron, los ratones, y dijeron, bueno, vamos a acabar esta poca vergüenza de este gato. ¿Y cómo podemos hacerlo? Pues vamos a ponerle un cascabel al gato y cuando el gato se acerca, ya sabemos que se acerca. Y todo el mundo, eso es la solución. Usted sabe cómo son los jóvenes, ¿verdad?
que ellos ven soluciones rápidas a todo y no miden las consecuencias. Recuerde que yo también fui joven. Y están todos celebrando que van a ponerle el cascabel al gato, pero hay un ratón de mayor edad cerca. La sabiduría, el que ve, el aguafiesta. Muy necesario ese aguafiesta en ese momento. Y él dice, wow, qué buena idea esa, ¿verdad? Ponerle un cascabel al gato y así nosotros podemos saber cuándo se acerca el gato y nos escondemos todos. Entonces él los mira así a todos y le dice, ¿y quién le va a poner el cascabel al gato? Porque yo no lo voy a hacer. Es como una ocasión, en mi iglesia, pues había unos hermanos con buenas ideas de querer poner una librería en la iglesia. Yo les dije, qué bien, sí. Entonces yo fui uno a uno. ¿Usted va a llenar las planillas? ¿Tú vas a llenar las planillas de Ibu? Porque yo no lo voy a hacer. ¿Tú vas a ir a Hacienda cuando haya problemas? Porque yo no voy a ir. Pues se acabó la librería. Aquí también habían aguafiestas. Y aguafiestas muy malvados en esta fiesta. Oramos. Dios verdadero, tú que vives en luz inaccesible y nada ocurre si no es por tu voluntad, venimos ante ti en el nombre de Cristo Jesús. Perdónanos porque te hemos sido infiel, pero tú permaneces fiel. Escóndenos bajo la sombra de la cruz para que tu nombre, solamente tu nombre, sea proclamado. Llega al corazón de tu pueblo, reprende, corrige, santifica, consuela por el poder del Espíritu Santo en tu palabra. Por Cristo Jesús oramos. Amén y amén. Miren lo que dice el versículo 1. 6 días antes de la Pascua vino Jesús a Betania, donde estaba Lázaro, el que había estado muerto y el quien había resucitado de los muertos. Estaba allí uno que había creado un evento, que había sido parte del gran evento de la extensión del reino de Dios. La extensión del reino de Dios, una de sus características era contra la muerte, contra la enfermedad. Y allí estaba el testigo verdadero, allí estaba el testimonio verdadero de Lázaro resucitado. Oiga, y le hicieron allí una cena. Marta servía y Lázaro era uno de los que estaban sentados a la mesa con él. Era una festividad, hermano. Estaban celebrando el gran milagro sobre Lázaro. Pero lo interesante es que los otros evangelios dicen que era en casa de Simón el leproso. Por lo tanto, no solamente era una fiesta por el gran milagro de Lázaro, sino también en la casa de Simón el leproso, donde Jesús también lo había sanado. Así que eran fiestas, una fiesta de gran gozo, de gran gozo. Allí la muerte y la enfermedad había sido destruida, había sido enfrentada por el Maestro. Allí se hacía patente la extensión del reino de Dios. Allí se hacía realidad lo que Cristo anunciaba, que el reino de Dios había sido inaugurado. Porque de nada vale que el reino de Dios haya sido inaugurado por Dios mismo, escuche, y que la muerte y la enfermedad no retrocedieran. Entonces no era Dios el que estaba inaugurando el reino. Estaban sentados allí. Yo me imagino, usted imagínese la cena, hermano. Pero qué gozo tremendo allí. Lázaro resucitado, sus hermanas allí,
sirviendo, Simón el leproso sano. Alguien me comentó, pastor, pero el texto no dice que Simón tenía todavía el mote de Simón el leproso. Bueno, que ese mote no se le iba a quitar fácil, oye, hermano. Yo conocí mucha gente que le pusieron mote, principalmente en la escuela, esos malditos sobrenombres que todavía existen. Y lo más seguro, yo me encuentro con alguno de la escuela superior y me va a acordar mi mote, que usted no lo va a saber. Oiga, pero sabemos que Jesús lo sanó porque era imposible para un leproso tener vida comunitaria. Estaba prohibido por la ley que el leproso se juntara con la gente. Por lo tanto, si era en casa de Simón el leproso, ese leproso estaba sano. Oigan, y estaban gozosos, felices, tremenda cena. Entonces, mire el versículo 3. Entonces María tomó una libra de perfume de nardo puro, de mucho precio, y ungió los pies de Jesús y los enjugó con sus cabellos, y la casa se llenó de olor de perfume. ¿Sabe algo, hermano? El perfume de nardo era altamente costoso. Venía del Himalaya. Entre la frontera, entre el Tíbet y la India. Pasaba por unos procesos y tenían que traerse en cargas regularmente de camellos hasta llegar al Oriente Medio. No solamente era exquisito su olor, no solamente era un perfume fino, sino era difícil de recolectar. Por lo tanto, era costoso. Y María lo guardaba, la hermana de Lázaro, lo guardaba para Jesús. Lo guardaba como agradecimiento al maestro. Le entregaba lo mejor de ella. Le entregaba todo, posiblemente su dinero en ese momento, para el maestro. Porque si nosotros no entendemos que entregar siempre lo mejor al maestro, usted no ha entendido nada. Allí estaba el maestro, el que vence la enfermedad, el que destruye la muerte. Y había traído la alegría nuevamente a esa familia. Un perfume muy caro. Entonces dice el texto que ungió sus pies. Yo me la imagino, hermano, llorando igual. Recuerde, porque usted puede tener una imagen occidental de la comida. Allí no habían sillas. Se sentaban en cuclillas y los pies quedaban hacia atrás. Por eso María podía acercarse por la parte de atrás y ungir los pies del maestro. ¿Oyó? Y allí estaba y nadie la iba a detener. Porque estaba su corazón tan agradecido que para ella el maestro se merecía todo perfume caro. Oiga, y dice que toda la casa se llenó de perfume. O sea, junto con la alegría, estaba también el buen olor. Se estaba convirtiendo en un lugar exquisito, pero al mismo tiempo reverente. Litúrgicamente reverente. Pero apareció un aguafiesta. Y un aguafiesta con malas intenciones. Mira el versículo 4. Y dijo uno de sus discípulos, Judas Iscariote, hijo de Simón, el que la había de entregar. ¿Sabes? Es el único evangelio que lo identifica
de los relatos. El único que lo identifica. Y voy a añadir algo, ¿verdad? Y no fue el único que pensó como Judas, porque en los otros evangelios dice que los discípulos pensaron. Mira el versículo 5. ¿Por qué no fue este perfume vendido por 300 denarios y dado a los pobres? Entonces él tenía esa mentalidad de justicia social, de ese engaño de justicia social, de estar dándole las cosas a la gente para que la gente no trabaje como debe trabajar por sus cosas. Y tener siempre un grupo de mantenidos, de clientes. ¿Oyó? Porque cuando usted mantiene un grupo, usted lo tiene de clientes. Principalmente en la política, ¿verdad? Esos que piensan mucho en los pobres. Los socialistas que piensan mucho en los pobres y lo que quieren es clientes. Para ellos mantenerse en el poder, para hacer como Judas Iscariote, robar. ¿Oyó? Para ellos meter mano en la bolsa del sistema económico del país. Mientras ellos dominan, como buenos socialistas, pues le dan un poquito a los pobres. Mira, nosotros te amamos. Mira cómo yo te doy esto. Mientras ellos siguen robando y robando y robando, Winston Churchill decía, mira lo que decía Winston Churchill, decía, los socialistas no es que no amen el dinero, lo adoran, es que le tienen envidia a aquellos que tienen el dinero. Y tenía toda la razón. Toda la razón. Oiga, mira el versículo 6, la sentencia de Juan, que estaba ahí, por cierto. Juan estaba ahí. Pero dijo esto no porque se cuidara de los pobres, pues, como los socialistas, no porque se cuidara de los pobres, no es que le importen los pobres, no le importan, punto. Sino porque era ladrón y teniendo la bolsa, sustraía de lo que se echaba en ella. Él sabía que si vendían eso con la excusa de los pobres, pues la bolsa iba a estar más rica y él podía sacar más. Así son los ladrones que están en el gobierno, en cualquier gobierno, que quiere hablar de los pobres. No, mire, vamos a producir más, vamos a imprimir más dinero y nosotros seguimos robando y le damos un poquito a estos infelices y así los mantenemos totalmente momificados en su mente y en su conciencia. Esa es la mentalidad de Judas Iscariote. Pero Jesús lo conocía. Y aunque venía con esa mentalidad de aguafiesta, Jesús fue claro. Entonces Jesús dijo, déjala, para el día de mi sepultura guardado esto. Aquí entra un detalle importantísimo, muy importante en ese versículo. ¿Yo, hermano? Muy importante. Cuando dice que ha guardado para mi día de mi sepultura, te indica, escuche, que el perfume que estaba usando María no era un poquito que le quedó de lo de Lázaro. No caigan en esa trampa. Era un pote de alabastro nuevo. Y como el maestro se merece lo mejor, no un poquito que sobra, Jesús estaba claro. Qué triste cuando le damos lo peor al maestro, lo peor a la iglesia, lo que nos sobra. ¿Sabe? Yo pertenecí a una iglesia y que el hermano que se encargaba en poner, aquí no, porque ya aquí estamos modernos, pero en esa iglesia, las maniguetas esas de las ventanas, cuando se dañaba una o dos, me tengo que reír, ¿verdad? Porque Dios es tan misericordia, pura misericordia, Dios es pura misericordia, oye, hermano. Pues él buscaba maniguetas usadas
de propiedades que él tenía que él había desechado. Y las traía a la iglesia. Y las ponía ahí. Entonces ponía la manigueta y usted sabe que ya al mes no servían para nada. Pero entonces él, como Judas Iscariote, se mostraba como alguien que trabajaba por la iglesia, dando lo peor al reino de Dios, dando lo peor al maestro. ¿Sabe, hermano? Dios le da a usted dones. Dones, los reparte por el Espíritu Santo a todos ustedes. A todos ustedes. Dios le da dones a ustedes. Y son muchas veces para que usted pueda vivir mejor. Usted los desarrolla y usted vive mejor. Tiene mejores ingresos económicos, los utiliza correctamente. ¿Usted no cree que Al Capone tenía una mentalidad tremenda? Era brillante. Al Capone era brillante, pero lo utilizó ¿qué? Para el mal, para el pecado. Usted tiene dones y usted los utiliza para su bien. Una vez un hermano me llamó y me preguntó cómo podía él ganar más dinero. Yo sabía los dones que él tenía. Tenía varios dones, ¿oyó, hermano? Y yo, bueno, tú tienes este don, tú tienes este don. Es que, y cuando me dijo, es que ahí tenemos el problema. ¿Cómo que es que? Es que nada, que Dios te ha dado esos dones y tienes que ponerlos a funcionar para que te produzcan. Esos mismos dones, hermano, que usted tiene, los tiene que poner también a los pies de Cristo para el servicio del reino de Dios, para el servicio del avance del reino de Dios. Porque si usted esconde su don y entierra su talento, un día va a ser juzgado por eso. Oiga, y Jesús indica en ese misterio increíble, en ese conversatorio increíble, déjenla porque me está preparando para mi sepultura. Déjenla porque me está indicando el camino que Dios me ha marcado. Déjenla para que derrame su corazón y sea parte de ese sacrificio de enterrar al maestro, del dolor que experimentaron esas mujeres cuando fueron a enterrar al maestro. Pero añade, porque a los pobres siempre los tendréis con vosotros, mas a mí no siempre me tendréis. Mire, siempre va a haber pobres, ¿para qué? Ofrecer misericordia, ayudar, buscarle trabajo. Ronald Reagan decía que el mejor welfare para él era el trabajo. Yo estoy de acuerdo, totalmente de acuerdo. Totalmente de acuerdo. Y nosotros tenemos la oportunidad no solamente de ayudar al necesitado, porque siempre va a haber pobres, dice Cristo, siempre ustedes van a tener la oportunidad de manifestar misericordia, pero también la oportunidad de buscarle trabajo. Y muchas veces, hermanos con necesidades en la iglesia, yo pude buscarle trabajo. Déjame hacer esta llamada, déjame moverme, déjame ver si aquí hay una oportunidad. Porque el trabajo es lo que nos dignifica y lo que nos puede abrir el camino para el progreso. Oiga, y la fiesta continuó. Ya Judas Iscariote lo pusieron en cinto. Me imagino que eso abonó a su odio hacia el maestro, porque ese era un miserable. Estaba con el maestro y era un miserable, ¿oyó? Terrible. ¿Qué dijo Cristo de Judas Iscariote? Mejor le hubiera sido ese hombre no haber nacido. Entonces, mira el versículo 9 al 11. Muy importante estos versículos, hermano. Gran multitud de los judíos supieron entonces que él estaba allí, el maestro.
y vinieron no solamente por causa de Jesús, sino también para ver a Lázaro, a quien había resucitado de los muertos. Entonces, para la multitud, allí estaba el espectáculo, allí estaba el show, allí estaba la magia. Por eso es que nosotros tenemos que entender que nuestros púlpitos es para predicar el evangelio, no es para traer payasos ni tampoco para magia de nada. Es para predicar el evangelio. Esa payasería, déselo allí a las iglesias que explotan al pueblo. Pero las multitudes son así, hermano. Si usted cree que por milagro la gente se va a convertir, le tengo una mala noticia. En ningún sitio de la Biblia dice eso. Es por la predicación del evangelio que ocurre el milagro de la regeneración por el poder del Espíritu Santo. Y allí iban, hermanos, a ver a Jesús, pero a ver a Lázaro. Vamos a ver ese que se murió y apestaba, a ver si huele bien. Lo más seguro pensaban. Ellos estaban sorprendidos. Mire, déjeme no ser hipócrita. Yo creo que también yo hubiera ido a verlo. Pero lo que nos quiere manifestar Juan es que no hay milagro que cambie el corazón del ser humano si no es el milagro de la regeneración por la predicación del evangelio. Ahora, el versículo 10, mi hermanito, el versículo 10, ese versículo dice: pero los principales sacerdotes acordaron dar muerte también a Lázaro. Mire qué grupo de gángster. ¿Oyó, hermano? Ese era un grupo gangsteril. Los fariseos era la estaca donde amarraron a todos los mafiosos de la historia. A ellos no les importaba el milagro, a ellos no les importaba la señal que decía que Jesús era el Mesías, porque solamente Dios puede resucitar un muerto después de 4 días. Por eso es que usted ve que los milagreros que usted oye por ahí, ¿qué muertos han resucitado? ¿Usted oye de algún muerto resucitado? Entonces, alguien una vez me citó, mira, porque allá, entonces me cita un sitio remoto por allá, en África, que yo creo que ni los mismos africanos han llegado, y allí resucitaron a alguien, pero nadie resucita allí en la Milla de Oro, en Manhattan. No, allá perdido. Embuste, mentira. Y los fariseos y la multitud que estaba allí fueron testigos de ese gran milagro. El más grande, ¿oyó? Porque no hay mayor milagro que resucitar un muerto. Y como quiera deciden matarlo. ¿Y sabe por qué? Porque son unos aguafiestas. ¿Sabe por qué? Porque son gente mala. ¿Sabe por qué? Porque son gángster. Eso era lo que era esa gente. Pero no solamente era matar a Jesús, matar a Lázaro. Porque Lázaro, cuando ellos lo veían, les recordaba a ellos que eran falsos maestros. Oiga, que la predicación de la palabra nos recuerde siempre que somos pecadores y que si no hubiera sido por la misericordia de Dios en Cristo Jesús, sabrá Dios dónde estuviéramos. Y si usted está pensando, bueno, yo no estuviera tan lejos, pastor, le tengo malas noticias, pensó mal. El versículo 11 nos dice, para terminar ya tarde, en esta tarde, porque a causa de él, muchos de los judíos se apartaban y creían en Jesús. ¿Usted sabe lo que pasaba? Se le estaba acabando el negocio, así de sencillo. Y Jesús le terminaba el negocio. Y Jesús le terminaba su falsa profecía. Y Jesús le terminaba su falsa enseñanza. Y Jesús le quitaba la máscara. Y no tenían agarre en el pueblo. Y no podían infundir temor. Y no podían infundir
sentido de culpa para sacarle el dinero. Ese era el problema. Y no le importaba que Jesús sanara al pueblo y le diera esperanza y le diera vida. A ellos no le importaba nada de eso. A ellos les importaba su negocio. Eran unos aguafiestas. ¿Sabe hasta dónde llegó esa práctica? Llevaron al maestro al patíbulo y lo asesinaron y levantaron falso testimonio. Y el imperio romano estuvo a sus pies. El problema para ellos, después de 2000 años, el problema es que aquello era atisbos de la fiesta. ¿Oyó? Fuegos artificiales bobos, como los que tiran en despedida de año en Puerto Rico. Atisbos. 3 días después se abrió la fiesta de verdad. La tumba estaba vacía. Y 2000 años después, hermano, 2000 años después, aquí estamos. En nuestra isla, en Estados Unidos, en Europa, en África, en Asia, en el mundo, proclamando que Cristo es el Mesías y venció la muerte. Ese era el problema. La fiesta que ellos querían acabar, la fiesta la hicimos nosotros. Y un día, no se olvide, toda esa gente va a estar frente a Jesús. ¿Tú sabes el susto que se va a llevar el Sanedrín frente a Jesús? Yo me imagino. Pilato. Piensen, en Pilato. Yo tengo poder para quitarte. ¡Qué charlatán! Ese día, hermano, la muerte será destruida. Nuestras lágrimas serán enjugadas por Dios. Y se dirá la sentencia de Apocalipsis. Yo hago nuevas todas las cosas. Amén. Gracias te damos, Señor. Y yo te pido, Señor, en el nombre de Jesús, que esta palabra sea depositada en nuestras vidas y en nuestro corazón por el poder del Espíritu Santo. Por Cristo Jesús. Amén y amén. Muchas gracias, hermano. Dios los bendiga.